Bienvenidos a todos nuevamente a este evento que hemos desarrollado o creado para ustedes, el webinar en HiPAC en español. El día de hoy, la sesión que tenemos el día de hoy está orientada a la configuración de equipos, donde vamos a ver posiblemente todas las herramientas que tenemos en nuestro programa de configuración de equipos y digamos que algunos tips en cuanto a la configuración, en cuanto a la resolución de problemas. Entonces, lo primero que ustedes pueden ver aquí es la ventana principal cuando abrimos el programa de configuración de equipos. Para los usuarios antiguos es muy probable que ustedes vayan a encontrar ligeras diferencias en estas ventanas. Principalmente se ha hecho como una modificación en cuanto al espacio para poder ver una lista mayor de controladores. Y ustedes van a notar que también hay unas pestañas adicionales. Entonces, eso es algo de lo que vamos a estar mostrando el día de hoy. Esta ventana, recordemos que en esta ventana básicamente es donde nosotros configuramos toda la parte de equipos monoas o lo que nosotros llamamos, los equipos relacionados a la licencia estándar de HiPAC o la que conocemos como HiPAC Max o las, digamos, licencias de HiPAC levantamiento, donde tenemos todos los controladores para poder conectar equipos como GPS, ecosondas monoas, equipos de perfiladores sub-bottom, ADSPs, equipos de magnetometría. Si ya nosotros tenemos otro tipo de equipos, como lo son los equipos de multias o los equipos de sonar de barrido lateral, esos equipos también se configuran en esta ventana. Básicamente, desde hace unos años ya hemos integrado todas las configuraciones en una sola ventana. Entonces, vamos a empezar a explicar las diferentes partes de este programa. Ustedes van a ver que cuando yo me posiciono en la sección de hardware, les va a aparecer una información bien interesante o digamos que ustedes necesitan configurar para poder ajustarse a los diferentes tipos de levantamiento. Ustedes van a ver que hay una sección que dice High Sweep levantamiento y otra sección que dice sonar de barrido lateral levantamiento. Entonces, básicamente, dependiendo dependiendo del equipo que se tenga, será necesario activar o desactivar las opciones, bien sea, por ejemplo, si tenemos una ecosonda multi-as, necesitamos activar la opción que dice incluir. Y de esa forma me van a aparecer los controladores específicos para para las ecosondas multi-as. Asimismo va a pasar con el tema del sonar de barrido lateral. Si activamos la opción del sonar de barrido lateral o activamos la opción incluir, nos van a aparecer los controladores específicos para poder integrar ese sonar de barrido lateral con HiPAC. Ustedes van a ver aquí adicionalmente aparece una opción que dice si mi equipo está instalado en un PES remolcado. Eso aplica tanto para la configuración de sistemas multi-as como la configuración de sistemas de sonar de barrido lateral. Cuando pasamos a la sección o damos clic sobre la figurilla que ustedes ven ahí de un bote, tenemos un par de opciones adicionales o un par de opciones que podemos modificar. La primera es el nombre de ese bote. El nombre de ese bote, como lo ven ustedes en el ejemplo, al hacer la modificación del nombre en esa casilla, automáticamente el nombre va a cambiar en el panel izquierdo. Digamos que eso sería en cuanto al nombre, pero lo más importante de esta ventana está relacionado al punto de traqueo. Y el punto de traqueo va a ser un elemento, digamos, importante porque va a determinar la distancia de fuera de línea. Eso quiere decir que cuando ustedes están haciendo
bien sea un levantamiento monoas de sonar de barrido lateral o magnetometría o incluso multias, vamos a tener que utilizar líneas para nuestro levantamiento. Entonces este punto de traqueo pues básicamente va a definir cómo se va a posicionar el bote con respecto a esa línea, o es la información que utilizaría el timonel o el patrón de la embarcación para poder determinar si está dentro o fuera de la línea. Recordemos que incluso para levantamientos multias, aunque mayormente indicamos que no es necesario tener una línea para realizar el levantamiento, recordemos que en la sesión de prueba de parcheo o en el procedimiento de prueba de parcheo necesitamos recorrer una línea y por ende necesitamos definir ese punto de traqueo. Respecto al punto de traqueo, para el tema de multias, adicionalmente el tema de la prueba de parcheo, se ha desarrollado un driver también, para que lo tengan ustedes en cuenta, se ha desarrollado un driver que permite crear una línea de manera automática, lo que nos puede garantizar el temas de la cobertura y principalmente pues para que yo pueda recorrer esa línea, básicamente pues también utilizaré el punto de traqueo. Ok, cuando nos posicionamos nuevamente en la figurilla del bote o sencillamente identificamos el nombre del bote que hemos modificado, ustedes pueden ver el listado de controladores o drivers que podemos agregar. Entonces, básicamente ustedes van a visualizar dos opciones principales. Una es la descripción, básicamente que indica un nombre característico para cada uno de los drivers. Y la otra es el nombre del DLL. Entonces ustedes pueden seleccionar cómo visualizar la información de los drivers y de esa forma pues poderlo encontrar de manera más fácil. Adicional, ustedes van a encontrar la información de la versión del driver. Como ustedes pueden saber, ciertos drivers o controladores se les va desarrollando una actualización y pues básicamente esa actualización está referenciada con ese nombre. Entonces ustedes pueden saber más o menos a partir del número que tiene la actualización, ustedes pueden saber más o menos cuándo se generó. Si ustedes miran en el ejemplo que está en la pantalla, ustedes ven que el driver del GPS dice versión 20. Eso indica que la versión se desarrolló para HYPACK 2020. Si pasamos a la pestaña de forma de bote, tenemos la posibilidad de cargar una forma de bote. Entonces, esta forma de bote puede ser creada en el programa o en el editor de bote y básicamente ustedes podrán asociar esta forma de bote o intentar hacer una forma de bote que sea lo más acorde al escenario real, es decir, simulando las dimensiones reales de su dispositivo. Entonces ustedes ven ahí que en la parte superior se puede agregar una forma de bote y lo importante de esta presentación es poder identificar principalmente tres elementos. Primero, ustedes van a encontrar el punto de referencia del bote, que es el punto, espero que lo puedan ver correctamente, que es el punto que aparece de color rojo. Adicionalmente, ustedes ven que es posible identificar cuál es el punto de traqueo que estoy utilizando. Y por último, lo que ustedes visualizan ahí está relacionado a los dispositivos que tengo conectados y la ubicación de esos dispositivos con respecto a una referencia. Digamos que en cuanto a los temas de los offsets y demás, estaremos visualizándolo más adelante en esta sesión. Entonces, principalmente es para identificar esto. Otro de los elementos importantes que ustedes van a notar ahí es que tengo la posibilidad de habilitar no solo los equipos de lo que nosotros llamamos HYPACK, sino también los equipos de la parte que nosotros llamamos HiSweep, para
básicamente analizarlos todos y verificar que la información esté correcta. Ok, entonces ahora cuando yo selecciono un equipo y he oprimido, por ejemplo, el botón añadir, ese equipo me aparece en esa sección que ustedes ven a la derecha que dice instalado. Entonces, esos son los equipos que estoy utilizando en este momento. Adicionalmente, en el panel de la izquierda ustedes van a ver listados los equipos que he agregado. En el ejemplo que ustedes ven ahí aparece el driver o el controlador del GPS y el driver que utilizaríamos para una ecosonda. Pues en este ejemplo podría ser una ecosonda ODOM CB100, que es el driver que podríamos utilizar para ese objetivo. Entonces, cuando oprimo o selecciono el controlador, ustedes les va a aparecer en la parte de abajo listadas unas funciones y unas opciones. Entonces, más adelante les explicaré un poco más de las funciones y las opciones. Lo importante aquí es, dependiendo de el driver que yo seleccione, me va a aparecer información diferente, tanto de las funciones como de las opciones. Vamos a pasar ahora a la pestaña de conexión de levantamiento. En la pestaña de conexión de levantamiento, básicamente yo tengo que darle la información a HiPAC o indicarle a HiPAC desde dónde están viniendo mis datos. Y para poder realizar esa configuración, lo que yo tengo es, ustedes pueden ver ahí un botón con 3 puntos y cuando yo lo oprimo, me aparece una ventana donde yo puedo seleccionar el tipo de conexión. Entonces, ahí es muy importante identificar o tener muy presente desde dónde vienen mis datos. Y ahí sí hay algo que vamos a estar abordando un poco más adelante respecto a las diferentes interfaces que tenemos. Adicionalmente, ustedes ven que aparece una opción que permite probar los puertos seriales o ese botón que ustedes ven ahí, Comport Test, que básicamente me permite verificar si los diferentes puertos seriales que tengo configurados en HiPAC están enviando información. Y por último, tenemos un botón para probar el dispositivo, que digamos que esa opción de probar del dispositivo nos funciona tanto para los equipos configurados a través de una interfaz serial como para los equipos configurados a través de una interfaz de red. Aquí ustedes van a ver algo que, bueno, no está en las presentaciones, pero básicamente lo voy a mencionar. Ustedes ven aquí que dice una opción, no grabar este dispositivo. Anteriormente estábamos recibiendo, digamos, muchos casos donde las personas nos expresaban que habían tenido problemas porque llegaban a la oficina y no se guardaban los datos. Entonces ustedes ven que esa opción todavía está presente. Sin embargo, ahora si por accidente, y en este caso ustedes ven que está seleccionado el GPS, si por accidente yo llego a seleccionar esa casilla que dice no registrar datos de este dispositivo, ahora le va a aparecer una alerta al usuario, haciéndole saber que si continúa o si deja esa configuración, pues básicamente HiPAC solamente va a utilizar la información del GPS durante el levantamiento, pero no la va a guardar en el archivo bruto. Entonces, dejamos la opción activa en los casos que el usuario quiera decidir avanzar o decidir hacer habilitar esa opción, pero y digamos que le pusimos un par de pasos adicionales para que no siguiera ocurriendo lo que les pasaba a muchos usuarios, donde la solución final pues era casi que repetir el levantamiento, porque si no hay datos pues tenían que repetir el levantamiento. Esta información que ustedes ven aquí, el tema de los offsets, que es la siguiente pestaña que estamos revisando, básicamente ustedes lo vieron esta mañana.
donde Carlos les mencionó que era una de las mejoras que traía HYPACK 2020 y puntualmente esta actualización se desarrolló para la actualización que nosotros llamamos Q2, donde ustedes ya van a poder visualizar su bote en 3 dimensiones. Siguen existiendo los mismos campos de donde nosotros tenemos que agregar la distribución espacial de nuestros sensores respecto a una referencia. Pero ahora, en el caso, así como lo mencionaba Carlos esta mañana, si cometemos un error con un signo, si la información, digamos que no es coherente lo que estamos viendo en la pantalla, fácilmente al tener la información en 3 dimensiones se pueden resolver problemas. Adicionalmente, ustedes ven en la parte de la derecha, tenemos un resumen. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo 15 sensores configurados en HYPACK, ahí puedo visualizar los offsets configurados para cada uno de esos dispositivos. Entonces, es como una forma más sencilla que se tiene para poder hacer un mayor control en la configuración de los offsets. Digamos, esta parte de la configuración se las mostraré más adelante para que ustedes puedan visualizar cuáles son las nuevas funcionalidades relacionadas. Ok, entonces ustedes ven que aquí aparece unos ejemplos de configuración. Digamos, conforme a lo que he mencionado, aquí ustedes pueden visualizar 3 ejemplos de configuración. El primero, ustedes ven en la parte de la izquierda, nosotros tenemos una serie de equipos en lo que nosotros llamamos móvil. Bueno, más adelante les voy a mostrar nuevamente el concepto de móvil, pero aquí les voy a explicar un poco más. Móvil o un móvil es un elemento que yo voy a traquear o que me interesa la posición. ¿Ves? La posición es diferente, por ejemplo, a mi bote. Entonces ustedes ven claramente en el ejemplo de la izquierda ahí habla de un pez. Entonces un pez remolcado no está instalado en el bote, lo estoy remolcando, valga la redundancia. Entonces, como lo estoy remolcando, es necesario calcular su posición y para eso tengo que crear un móvil adicional. Más allá del tema del móvil, lo que quiero que vean es el tema de la configuración o los sensores que estamos utilizando. Entonces ustedes ven que en este ejemplo tenemos un GPS o un sistema de posicionamiento, tenemos una ecosonda, monoas en este caso, y tenemos un sensor de movimiento que está instalado en el móvil del bote. Adicionalmente, en el móvil del pez remolcado, ustedes ven que aparece un magnetómetro o el controlador para poder utilizar un magnetómetro y el dispositivo que utilizamos para calcular la posición del pez, que en este caso es el driver o el controlador que nosotros llamamos Towfish. Entonces, básicamente ustedes pueden ver que cada uno de los móviles tiene un dispositivo que permite determinar cuál es la posición y por ende traquearlos o posicionarlos, digamos, en la ventana de mapa durante el levantamiento. Digamos, no solamente posicionarlos para efectos de levantamiento, sino que esa posición es la que va a quedar almacenada en el archivo bruto. Ahora ustedes pueden ver aquí en la parte del centro, tenemos una configuración de un sistema multi-as. Entonces, digamos, las particularidades de lo que ustedes ven en la izquierda con respecto a lo que ven en el centro es todo nuestro sistema multi-as está instalado en el bote. No necesitamos otro móvil porque no va a haber otro punto de traqueo, solamente va a haber un punto de traqueo. Entonces, ustedes van a ver que aquí aparece el driver del GPS, nuestro dispositivo de posicionamiento. Van a ver que aparece un driver de una ecosonda monoas, que ustedes ven que es el controlador que dice ODOM CB3. Y adicionalmente en la sección multi-as, ustedes van a ver que aparece un driver o un controlador de una ecosonda multi-as. Entonces, esto es para que ustedes identifiquen que la configuración de equipos permite tener varios sensores conectados.
En este ejemplo podemos tener dos ecosondas funcionando al mismo tiempo. Una ecosonda monohaz y una ecosonda multihaz. Por último, ustedes ven que en la parte de multihaz también aparece, por ejemplo, el driver o el controlador TSS que lo utilizamos para sensores de movimiento, y aparece un driver NMEA que posiblemente puede ser utilizado para obtener el giro o el rumbo de nuestra embarcación. Ahora en la parte de la derecha hay una configuración típica utilizada para sonar de barrido lateral. Entonces ustedes ven que nuevamente tenemos un dispositivo de posicionamiento, tenemos una ecosonda monohaz y seguido de eso tenemos un sonar de barrido lateral. Bueno, en algunos casos esta configuración no sería de pronto tan recomendable. Recordemos que los sonares de barrido lateral tienden a ser un poco sensibles cuando tengo otro dispositivo acústico, otro elemento que está emitiendo señales acústicas, pero pues más allá de esa configuración, la idea es mostrar las diferentes opciones y alternativas que tiene la herramienta en cuanto a la posibilidad de configurar varios dispositivos y hacer la colección de los datos de manera simultánea. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, por ejemplo, más allá de los ejemplos que están aquí, voy a mencionar un ejemplo adicional, el que sería tener un dispositivo de posicionamiento. Yo podría tener una ecosonda monohaz, o sea, muy similar al que tenemos en la parte central, y una ecosonda multihaz. Recordemos que ahora HYPACK también tiene la posibilidad de colectar al mismo tiempo datos de batimetría, que serían las dos ecosondas, y datos, por ejemplo, de sonar de barrido lateral. Perdón, datos de LIDAR topográfico. Entonces, esa es una configuración, digamos, típica en algunos sistemas, y lo importante es entender que las capacidades de la herramienta permiten hacer esta colección al mismo tiempo. Ahí para volver a retroalimentar o volver a mostrar el tema del pez remolcado, ustedes ven en la parte inferior que si mi sistema está utilizando la opción de pez remolcado, ustedes lo que tienen que hacer es habilitar esa casilla de instalado en pez remolcado. Y de esa forma HYPACK va a saber que el dispositivo se encuentra en otro móvil, y de esa forma entonces va a proceder a utilizar el otro sistema de posicionamiento para poder almacenar esa información en los datos. Ok, llegó la hora de mirar la parte de las funciones y las opciones de los equipos. Ustedes ven aquí que aparecen unas funciones y unas opciones. Principalmente estas funciones y opciones van a ser o van a aparecer dependiendo del tipo de equipo. En este ejemplo, lo que tenemos son las funciones y las opciones para un GPS, donde ustedes van a ver desde las funciones de registrar mensajes brutos, posición, profundidad, rumbo, velocidad, marea. Básicamente lo que yo tengo que realizar es o habilitar las funciones que voy a necesitar. Entonces, si yo estoy trabajando con un GPS y solamente me interesa tener la información de la posición, y si ese GPS, por ejemplo, es un GPS, dos antenas que nos puede entregar información del rumbo, lo que yo tendría que hacer es habilitar la opción posición y habilitar la opción, habilitar la función posición y habilitar la función de rumbo. De esa forma, si no estoy interesado en nada más, lo que podría hacer es deshabilitar las otras opciones. Por ejemplo, está la opción que dice registrar mensajes brutos. Eso quiere decir que si yo dejo esa función habilitada, básicamente en el archivo bruto se va a almacenar todo el mensaje bruto que me llega del GPS. Entonces es habilitar y deshabilitar las funciones que correspondan. Y asimismo con el tema de las opciones. Ustedes pueden ver que para un GPS, pues digamos que también es posible utilizar el GPS para actualizar la matriz. Sin embargo, ya sabemos, o las personas que han configurado equipos pueden tener en mente que esa opción no la habilitamos para el GPS, usualmente la habilitamos para los dispositivos que nos entregan información de profundidad, como ecosondas,
podríamos hablar dispositivos como los ASPs o, o incluso pues digamos que lo usamos por ejemplo para la configuración o la operación en Dredgepack, que uno de los insumos principales es la matriz y por ende pues se hace la correspondiente actualización. Ok, entonces llegó el momento de nuestra primera encuesta. Como les mencioné, voy a habilitar la encuesta, les va a aparecer una ventana en el dispositivo que están trabajando y vamos a dar unos minutos pues para poder recibir las diferentes respuestas. Entonces ya la vamos a iniciar aquí, encuesta número 1. Y básicamente ya les debió haber aparecido la encuesta. Si se dan cuenta, la encuesta consta de 5 preguntas y quisiera hacer énfasis un poco en la pregunta número 5 porque digamos que es una pregunta que quedó mal formulada en la sesión anterior, entonces pues sí queríamos como tener la retroalimentación de ustedes en esa. No es tan específica para esta sesión, pero sí queríamos tener la retroalimentación de ustedes. Veo que todavía no ha votado nadie. ¿Podrían confirmarme algunos si les apareció la encuesta? Porque hay personas que me dicen que no les sale la encuesta. Ok. Eh, ok, ya veo que hay personas que han respondido. Ya tenemos 2 respuestas. Básicamente la encuesta les debió haber salido en la pantalla. La encuesta funciona tanto para los dispositivos móviles como la versión de Zoom de escritorio o de Windows, o bueno, dependiendo del dispositivo que tengan. Les va a salir en todos los dispositivos. Bueno, ya tenemos 14 votos, 23 votos. Aquí alguien estaba mencionando que a los que no les aparece tienen que hacer clic en cualquier parte de la pantalla y les aparece. No sé, podrían intentar eso para verificarlo. Jorge nos pregunta que no sale para todos. No, la encuesta está habilitada para todos los participantes. Les debería salir a todos. Ok, aquí nos menciona Luis que básicamente les aparece, está conectado desde el PC y cuando entró al celular, ahí sí le apareció la encuesta. Bueno, no sé si sea algo relacionado al aplicativo de Zoom y no entiendo por qué no le sale a todos. Ok, vamos 88 participantes. Veo que una de las preguntas eh, no quedó configurada como múltiple, quedó con una sola respuesta a la pregunta 3. Eh, Ingresen la que mejor consideren. De todos modos, esto es para precisamente hacer una retroalimentación más adelante. Entonces, en la pregunta 3 dejen la que mejor consideren. Digamos que la herramienta que más les ayude para poder verificar.
Por aquí nos menciona Cristian que la encuesta funciona muy bien es cuando tenemos la versión de Zoom instalada en el equipo, no cuando estamos trabajando desde la versión web. Ok, faltan 20 segundos. Voy a esperar hasta los 5 minutos de encuesta para poder continuar. Llevamos 115 personas. 10 segundos más. Veo que todavía siguen respondiendo, entonces voy a dar un par de segundos más para terminar. Ok, listo. Vamos a detener la encuesta. Y ahora quiero que ustedes vean los resultados. Entonces, ustedes pueden ver la pregunta número 1. Dice, ¿desde dónde se realiza la medición de los offsets? Entonces vemos que algunos respondieron que desde el GPS, otros respondieron que desde el centro de gravedad del bote, otros respondieron desde el punto de referencia definido y otros respondieron desde la ecosonda. Entonces, básicamente, es algo que vamos a explicar más adelante. Quiero que se graben un poco los resultados que obtenemos, donde la mayoría de las personas indicó que los offsets se medían desde el punto de referencia definido. Pregunta número 2. Dice, ¿es posible ingresar los offsets en los dispositivos como GPS, ecosonda o siempre es necesario ingresarlos en la configuración de equipos de HYPACK? La mayoría de gente indicó que sí se podía ingresar en el dispositivo como tal la información del GPS, la información de los offsets, perdón. Esta es la pregunta que debió haber sido de opción múltiple, sin embargo, veremos, a pesar de ser la opción, digamos, sencilla o básica, o de una única respuesta, la que predominó, la que ganó, es la que dice utilizando la funcionalidad de HYPACK para verificar todos los puertos seriales configurados. Eso es lo que utilizaríamos para ver si hay datos en una interfaz serial. Y por último, miramos la pregunta número 4. ¿Cómo pueden comprobar, cómo puedo comprobar el funcionamiento de los sensores que tienen interfaces de red? Entonces ahí sí varias personas volvieron a indicar que se puede utilizar la herramienta de prueba de red de HYPACK. Por último, les comenté que la pregunta 5 era una pregunta que nos interesaba y que estuvo mal formulada o las opciones no quedaron bien habilitadas. Entonces, muchas gracias por responder la pregunta 5. Vemos que la mayoría de personas trabaja con ecosondas multi-as, sin embargo, se ve como ha habido en crecimiento el tema del uso de las ecosondas multi-as. Listo, voy a cerrar los resultados y vamos a continuar. Entonces vamos a empezar con el tema de los offsets. Entonces ustedes recuerdan que la mayoría de personas respondió que los offsets se medían o se tenía en cuenta un punto de referencia definido. Entonces aquí es donde si ven un poco de los conceptos de cuál sería ese punto de referencia. Bueno, aquí creo que la diapositiva se movió este elemento porque básicamente es aquí. Para las personas que realizan levantamientos monoas, es muy común que las personas intenten diseñar su sistema o básicamente donde instalan el GPS y la ecosonda de tal forma que el GPS quede encima de la ecosonda. Eso con el fin de que básicamente ustedes van a visualizar que aquí tenemos dos ejes, digamos que en esta representación. Ustedes van a ver el eje X y van a ver el eje Y. Entonces el eje X es el que representa la distribución o digamos el eje que está descrito desde babor hacia estribor y el eje Y es el que está descrito de atrás hacia adelante. Entonces, con el fin de evitar agregar offsets
en la configuración de este sistema, y al tener el GPS sobre la ecosonda, lo que hacían los usuarios es definir ese punto como lo que nosotros llamamos como el punto de referencia. Entonces, básicamente es para que identifiquen que el punto de referencia yo lo puedo determinar. Entonces, ustedes vieron que en la respuesta yo agregué otras opciones relacionadas a el centro de gravedad del bote, el GPS. Entonces, básicamente es, en este ejemplo ustedes ven que el punto de referencia se determinó como el centro de nuestro sistema, o digamos sería el centro de la antena, y por ende los offsets que yo tengo que ingresar, tanto en los campos que ustedes ven que dice estribor y adelante, básicamente se dejan en 0. Ahora les voy a mostrar un par de opciones más relacionadas a los offsets. Entonces ustedes van a ver aquí dos ejemplos. Este ejemplo difiere un poco del ejemplo anterior porque básicamente este ejemplo lo que está utilizando es el centro de gravedad del bote como referencia. Entonces digamos que aquí vuelvo y lo repito, lo importante del tema de la medición y por ende los valores que yo ingreso a HYPACK respecto a los offsets siempre van a estar relacionados con el tema del punto de referencia. Entonces, en el ejemplo anterior, el punto de referencia era mi antena. Y si yo estoy configurando los offsets para, digamos, el GPS o el controlador del GPS, al decir que el punto de referencia es la misma antena o el centro de la antena, por eso es que yo ingreso un valor de 0 en el campo de estribor y un valor de 0 en el campo de adelante. Pero ustedes pueden ver que este ejemplo es diferente. He tomado el centro de gravedad como punto de referencia. ¿Y por qué he tomado el centro de gravedad? Porque pues el centro de gravedad es ese el punto de pivote o ese punto donde los movimientos son como más neutrales en mi embarcación. Incluso ustedes ven que ciertos fabricantes, por ejemplo, si estamos hablando de sensores de movimiento, ellos recomiendan que la ubicación de nuestro sensor de movimiento se haga lo más cercano al centro de gravedad. Entonces ahora es importante identificar que esa última frase que acabo de mencionar, dije lo más cercano al centro de gravedad. Pueda que en algunas embarcaciones se tenga, no sé, diría yo, no soy, digamos, el experto de ingeniería naval, pero diría que para algunas embarcaciones se puede conocer con mucho detalle dónde está ubicado el centro de gravedad. De pronto existan hasta planos y información relacionada a eso. Pero más allá, pues podemos decir que si nosotros encontramos o más o menos sabemos dónde es ese centro de gravedad, lo que vamos a hacer es definir ese como nuestro punto de referencia. Recuerden que es para este ejemplo. No estoy diciendo que en la configuración de los equipos tenga que ser así, porque básicamente yo puedo seleccionar otro punto de referencia diferente. Podría ser, por ejemplo, ustedes ven aquí en mi figura de mi bote, puede ser en el vértice que representa el punto en proa. Yo puedo decir que ese es mi punto de referencia. Entonces lo que yo tengo que hacer, independientemente del punto de referencia que tenga, es medir todos los offsets desde el mismo punto de referencia. Si yo definí mi punto de referencia como la antena del GPS, mido todos los offsets desde la antena de GPS. Entonces, seguramente para la antena de GPS será 0, pero aquí con mi ejemplo pueda que el transducer de la ecosonda tenga un offset asociado. Si yo defino como mi punto de referencia el punto frontal o el punto en proa, entonces todos los offsets se miden desde ese punto. Si yo utilizo como mi referencia el centro de gravedad, entonces eso quiere decir que todos los offsets se miden desde el centro de gravedad. Entonces aquí, adicionalmente al tema del punto de referencia, lo que les voy a mostrar es el tema de los signos relacionados a ese punto de referencia. Entonces ustedes ven aquí en la parte de la izquierda aparece un GPS y un transducer. Entonces lo primero que ustedes van a ver es que respecto a mi punto de referencia,
el GPS está hacia la izquierda, es decir, hacia babor de esa referencia. Y adicionalmente el GPS está hacia adelante. Entonces aquí es importante identificar que cualquier elemento que se encuentre hacia adelante de mi punto de referencia o que se encuentre hacia estribor de mi punto de referencia o hacia la derecha de mi punto de referencia, se va a ingresar con un valor positivo. Y por ende, cualquier elemento que se encuentre hacia atrás de mi punto de referencia y hacia la izquierda o hacia babor de mi punto de referencia, se va a ingresar con un valor negativo. Entonces ustedes ven aquí, ahora miremos ahora sí el ejemplo de la izquierda. En este caso el GPS se encuentra hacia adelante. Eso quiere decir que va a tener un valor positivo. Digamos que fuera 1 metro, entonces yo ingreso 1 metro positivo. Y ahora ustedes ven que el GPS está hacia la izquierda o hacia babor de mi referencia. Entonces en ese campo yo tengo que ingresar un valor negativo, digamos que fueran 2 metros, entonces se ingresarían los campos de HYPACK menos 2 metros. Ahora miremos el transducer. El transducer se encuentra nuevamente hacia la izquierda o hacia babor de mi punto de referencia, se tendría un valor negativo y el transducer se encuentra atrás de mi punto de referencia, entonces también tendría un valor negativo en ambos campos. Ahora miremos el caso de la derecha. El transducer sigue teniendo la misma configuración y ustedes ven ahora el GPS, que el GPS se encuentra hacia el lado de estribor y hacia adelante de la referencia. Eso quiere decir que mi punto de referencia, perdón, mi antena de GPS respecto a mi punto de referencia va a tener un valor positivo tanto en el campo de estribor como en el campo de adelante. Ahora vamos a analizar un elemento adicional a los offsets. Recordemos que la información que nosotros estamos entregando está relacionada a la superficie del agua o a lo que nosotros llamamos el calado. Entonces, ustedes ven aquí 2 ejemplos, o básicamente es la representación del ejemplo de la izquierda y de la derecha, pero nos hace falta mirar el bote como si lo observáramos desde la parte de atrás. Entonces ustedes ven que el transducer está por debajo de la línea que representa la superficie del agua y el GPS está por encima. Entonces cuando nosotros estamos ingresando los offsets para el transducer, ese offset tendría un valor positivo. ¿Por qué? Todos los elementos que estén de la línea de la superficie del agua hacia abajo se deben ingresar con un valor positivo. Y todos los elementos que estén de la línea de la superficie del agua hacia arriba se debe ingresar con un valor negativo. Entonces, por eso es que en este caso el GPS tendría un valor negativo. Ok, les voy a mostrar y les voy a hablar rápidamente de algunas herramientas. Ustedes pueden ver que en HYPACK yo tengo una herramienta llamada WCOM32, que básicamente me permite abrir una ventana donde se muestra la información que va llegando en una interfaz serial. Adicionalmente, ustedes ven que tenemos una ventana que es la ventana de los puertos seriales, donde yo puedo ver la información que va apareciendo, que va llegando de los respectivos puertos seriales. Aquí se menciona que incluso con WCOM32 se pueden grabar los datos en un archivo de texto, por ejemplo, para verificar si la información es correcta o no, porque algunas veces pasa demasiado rápido y uno no alcanza a ver la información. Cuando estoy configurando las interfaces seriales, básicamente yo tengo que prestar atención a los parámetros. Entonces, una interfaz serial requiere esos parámetros que estamos visualizando, como es seleccionar el puerto COM en el que está conectada la interfaz serial, la velocidad en baudios, los datos de bits, los datos de parada, la paridad, el control de flujo. Estos parámetros son los mismos parámetros que yo configuro en mi dispositivo. Eso quiere decir que si yo en mi dispositivo pongo una velocidad de 19.200 baudios, en HYPACK tengo que poner
exactamente la misma velocidad, pues para que pueda recibir la información. Si selecciono una velocidad diferente o si selecciono, por ejemplo, los datos de bits diferentes, pues básicamente lo que voy a obtener es, o digamos, sería como información que no puede interpretar HYPACK y por ende no van a aparecer los datos. Aquí un par de datos interesantes es, primero, utilizar dispositivos, en el caso de que no tengan un dispositivo físico o un puerto serial físico, ustedes deberían de pronto utilizar un dispositivo que convierte de datos seriales a USB y que ese dispositivo pues procuren que sea un dispositivo fiable, porque si tiene una conexión muy lenta puede afectar el flujo de datos hacia HYPACK. Adicionalmente ustedes pueden ver aquí, menciona un poco algo de la distancia, aunque ahí menciona 30 metros. Diría que en la mayoría de casos las distancias pueden ser inferiores a eso. Y más que todo porque en un cable muy largo, estos son niveles de voltaje, entonces por ende se van a ver afectados. Entonces, aquí para que ustedes tengan en cuenta en lo que se preguntó en la encuesta, ustedes vieron que había una opción que decía eh, básicamente que si se puede utilizar un multímetro o un osciloscopio. Entonces, la respuesta es sí se puede usar. Son valores de voltaje. Si la persona tiene la experiencia suficiente, podría utilizar, diría que principalmente un osciloscopio y ver la señal que representan, o básicamente visualizar los bits. Incluso de experiencia personal, algunas veces he resuelto algunos problemas utilizando tanto el multímetro como el osciloscopio. Entonces es como para que ustedes lo tengan en la mente. Estas son señales o básicamente valores de voltajes que se transmiten en el cable y por ende uno los puede visualizar o medir. En cuanto a las conexiones de red, ustedes pueden ver que básicamente las conexiones tienen unos parámetros mínimos. Ustedes ven que tengo que seleccionar el protocolo que estoy trabajando, bien sea si es UDP o TCP. Recordemos que UDP es una conexión que nosotros llamamos, no sé, podríamos decir que es un poco menos fiable, pero básicamente que puede ser transmitida a muchos usuarios. Entonces, para las personas que hayan configurado alguna vez UDP, ustedes pueden enviar un mensaje, es decir, el dispositivo, por ejemplo, un GPS puede ser un servidor que envía mensajes eh, a todos los dispositivos que estén conectados en el mismo medio. Mientras que en un protocolo TCP, básicamente yo lo que hago es definir dos equipos para que establezcan una comunicación. Es parecido a lo que nosotros hacemos hablando con las personas. Cada vez que uno habla con una persona, básicamente inicia una conversación y cuando transmito un mensaje, la persona usualmente me responde que recibió ese mensaje. Entonces, el protocolo TCP es más una comunicación en ambos sentidos, mientras que el protocolo UDP algunas veces tiende a ser una comunicación en un solo sentido. Se transmite, pero no en todos los casos se recibe o una confirmación de que el mensaje fue, digamos, recibido por el cliente. Si es que estamos mirando el ejemplo que aparece en el lado izquierdo. Eh, para ambas configuraciones, digamos que va a estar muy relacionado lo que es la dirección IP. Entonces ustedes ven un campo que dice host, o básicamente es lo que tenemos que ingresar en ese campo es la dirección IP desde donde se envían los datos. Y le tengo que decir esa información a HYPACK para poder eh, discriminar de la cantidad de mensajes que se reciben en el computador y de esa forma que HYPACK pueda interpretar los datos. Y adicionalmente a ese tema de la dirección IP, ustedes ven que aparece un puerto. Entonces, ese puerto que ustedes ven ahí no es un puerto físico, es un puerto que podríamos decir que es un puerto lógico. Entonces, un puerto que va a determinar o que va a intentar enviar todo el tráfico que emite el equipo
va a estar clasificado, digamos que por ese puerto, y básicamente HiPAC podrá discriminar. Entonces, el puerto es muy importante porque en el computador tengo muchísimas opciones, muchísimas aplicaciones ejecutándose en todo momento, y si yo no utilizara un puerto, básicamente no podría discriminar fácilmente desde dónde viene el tráfico. Entonces, lo que usa HiPAC es la dirección IP y después de la dirección IP el puerto. No sé, los que hayan configurado ecosondas multias, por ejemplo, hay unas ecosondas como, recuerdo ahorita la MB1 con la caja RTA, a través de un puerto envía la información de la posición, en otro puerto envía la información del rumbo, en otro puerto envía la información de la profundidad y así sucesivamente. Entonces, básicamente el puerto me sirve para discriminar o para como clasificar o enviar los datos desde un mismo servidor y que el cliente pueda poder identificar la información que está interesado. Entonces, ustedes vieron en la categoría de, o lo que preguntamos en la encuesta respecto a cómo verificar el estado de las interfaces de red. Y yo puse ahí un campo que dice sniffer. Entonces, básicamente hay un sniffer, o básicamente lo que ustedes ven aquí es el programa llamado Wireshark. Es un programa que me permite capturar el tráfico de todo lo que pasa por mi interfaz de red. Entonces, eh, para que tengan en cuenta un poco lo de la encuesta, en lo que es la parte de comprobar el funcionamiento de sensores que tienen interfaces de red, yo diría que las respuestas eran todas. Puedo utilizar un sniffer, puedo utilizar o verificar si la interfaz red tiene tráfico, puedo utilizar los LEDs que tienen las interfaces de red alámbricas donde muestran o parpadean cada vez que hay tráfico. Puedo utilizar las herramientas de HiPAC para verificar si están llegando datos o incluso puedo iniciar levantamiento para poder mirar si todo está funcionando. Aquí lo que les quiero mostrar es que una de las principales herramientas que nosotros usamos en campo cuando los equipos por alguna razón no están mostrando la información o sencillamente queremos verificar si hay comunicación es Wireshark, con el que podemos capturar paquetes. Un paquete es básicamente lo que acabo de mencionar relacionado a los protocolos. Cada vez que se envía algo en protocolo UDP o TCP, nosotros lo llamamos paquetes. También podemos por ejemplo, confirmar si hay comunicación. Entonces, ustedes van a ver si tengo la dirección IP de mi ecosonda o de mi GPS y ahí ustedes ven en Wireshark que aparece la fuente y el destino. Entonces, nosotros sabemos que el GPS tiene la dirección IP, como lo ven ustedes ahí, 192.168.04. Entonces, si yo veo que aparece que el GPS está enviando algo, yo puedo confirmar que sí hay comunicación. Adicionalmente, puedo grabar la información. Yo puedo guardar. Cada vez que uno se captura los datos, esos datos pueden ser guardados. Puede ser utilizado, por ejemplo, para identificar las direcciones IP y los puertos. Entonces, en algunos dispositivos, cuando nosotros sabemos que están enviando información, pero, por ejemplo, no sabemos cuál es el puerto de red o el puerto lógico, nosotros podemos utilizar Wireshark para ver cuál es la información que está llegando, o digamos cuáles son las direcciones IP que están enviando información y cuáles son los puertos de red que están enviando información. Entonces, básicamente, sumando los dos, pues tengo la posibilidad de identificarlos a través de Wireshark. Ok, aquí para mencionarles, cada uno de los drivers tienen un botón de configuración y cuando yo ajusto la configuración de cada uno de los dispositivos, tengo la opción de darle, adicionalmente en la pestaña de conexión de dispositivo, tengo la opción de darle en prueba de dispositivo. Yo les mencioné anteriormente que tenía, o hay un par de opciones que ya les voy a mostrar más adelante, que es la prueba de los puertos seriales
y abajo aparece la prueba de las interfaces de red. Entonces, cuando yo he hecho esas dos pruebas, yo ya puedo darle a la opción probar dispositivo y verificar que HYPACK esté interpretando la información de manera correcta. Les voy a mostrar un poco sobre la configuración de ciertos dispositivos. Entonces, en este caso, el GPS. Ustedes van a ver aquí la configuración del GPS, donde yo puedo enviar los mensajes NMEA recomendados. Ustedes ven ahí que va a aparecer el mensaje GGA, ZDA, BTG, HT, GSB. Básicamente estos mensajes los voy a utilizar dependiendo de lo que yo necesite trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un bote, en un levantamiento monoaz, posiblemente solo necesite como mínimo 2 mensajes y podría habilitar un tercero. Entonces, como mínimo sería el GGA, que es el mensaje de posición, o es la información de posición que se le entrega a HYPACK para que pueda eh, utilizar esa posición tanto para la navegación como para la corrección o aplicarle esa posición a los sondajes. Ustedes ven el mensaje ZDA, que es el que utilizamos para la sincronización. Y así sucesivamente en el en el estándar NMEA se tienen diferentes mensajes que pueden ser utilizados para diferentes propósitos, como por ejemplo para analizar la distribución de los satélites o por ejemplo para ver, digamos, esa distribución, si se está haciendo correctamente o no, o si todos los satélites están concentrados en un solo lado, que es algo que ya voy a mencionar más adelante. Bueno, nuevamente ustedes ven que así como les estábamos explicando que había unas mejoras para HYPACK en su ventana de configuración, también hemos hecho unas mejoras para el GPS. Esto también, digamos que lo mencionó Carlos en la sesión de la mañana, donde principalmente yo tengo todo en una misma ventana y con el fin de que no se me olvide algo de la configuración, lo que hicimos fue evitar la configuración por pestañas y poner toda la información en una misma ventana. Entonces ustedes ven que puedo configurar los mensajes que estoy utilizando, el mínimo estatus para hacer el cálculo de marea, algunos filtros de marea. Ustedes ven que aparecen unas alarmas, ahí dice la alarma de la distribución de los satélites, número de satélites, el error de sincronización y principalmente en otra parte ustedes ven que aparecen los casos especiales. Por ejemplo, cuando estoy utilizando ecosondas como por ejemplo nuevamente el caso de la que mencioné ahorita, una MB1 con una caja RTA. Ese tipo de sistemas tienen una etiqueta de tiempo que es un caso especial. No voy a utilizar, por ejemplo, el mensaje ZDA que lo utilizo normalmente, sino utilizo la etiqueta de tiempo que genera la caja RTA. Entonces, básicamente todo está integrado, todo se está mostrando en la misma ventana. Ahora, pues bueno, aquí hay una descripción un poco más de los mensajes. Voy a avanzar un poco más en esta parte porque es algo que ya se presentó en la sesión de la mañana. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, en la parte de los códigos de estado aparecen los diferentes códigos definidos en el estándar NMEA 3.0. Entonces ustedes van a ver los códigos, por ejemplo, para ¿cuál es el código que significa RTK fijo? Ustedes ven que aparece el número 4. Ahí aparece RTK flotante número 5, diferencial número 2, 1 modo autónomo, etcétera. Entonces, estos diferentes códigos nos van a servir para mostrar una alarma cuando el estatus o el estado de mi GPS no suple con el criterio. Entonces, si yo pierdo RTK fijo y habilito la opción que dice RTK flotante, me va a aparecer una alarma durante el levantamiento. Nuevamente, esto es algo que se mostró en la sesión de la mañana. Voy a pasar a la parte de la configuración de la ecosonda. Entonces, ustedes van a ver que para algunas ecosondas, uno tiene la posibilidad de definir cuál es la profundidad que quiere mostrarle a HYPACK. Entonces, nuevamente ustedes, para otra de las preguntas que se hicieron en la encuesta, ustedes ven que aparece el tema de si yo puedo ingresar los offsets en el dispositivo o no. Y básicamente la respuesta, digamos que podría ser sí.
yo puedo ingresar los offsets en el dispositivo. Es decir, que si yo tengo un GPS y yo he definido que mi centro de referencia, por ejemplo, es el centro perdón, mi referencia es el centro de gravedad, entonces yo puedo ingresar esa información en el GPS. Bueno, no en todos, pero hay dispositivos que sí pueden hacer o aplicársele offsets. Lo mismo yo podría hacer para una ecosonda. Yo puedo indicarle a la ecosonda que me entregue la información de lo que nosotros llamamos profundidad debajo del transducer, o puedo decirle a la ecosonda que me entregue la información eh, bajo la superficie o el mensaje que aparece ahí como DBS. Entonces ustedes ven, digamos en la parte de arriba, dice que cuando ingrese esto no lo use en ambos lugares. Eso quiere decir que si yo voy a compensar o si voy a ingresar el offset, por ejemplo, en la ecosonda, ya no lo puedo hacer en HYPACK porque si no estaría aplicando doble vez las correcciones. Entonces, básicamente pasará lo mismo para el GPS. Para que ustedes tengan en cuenta, hay dispositivos que recomiendan o que nosotros incluso recomendamos que la configuración se haga en ese dispositivo, como la Planix POSNV, que básicamente utiliza toda la información de los offsets para entregar mejor información. Eso quiere decir que yo podría en ese tipo de equipos poner 0 en el dispositivo y encargarme de todos los offsets en HYPACK, pero en ese tipo de casos sí recomendamos que se haga dentro del dispositivo con el fin de que todos sus cálculos o todos los cálculos que realiza el sistema los pueda generar y por ende entregar mejor información hacia HYPACK. Entonces, lo importante es, si yo lo hice en el dispositivo, tener muy presente eso para, digamos, no hacerlo también en HYPACK porque estaría aplicando doble vez la corrección relacionada a los offsets. Y por último, en este tema es tener en cuenta que si yo lo hice en HYPACK, tengo la posibilidad de ver cuál fue el offset aplicado y de esa forma, si tengo que corregirlo en la edición, yo puedo modificar el valor. Si lo hice en el dispositivo, básicamente HYPACK no está viendo eso o no tiene cómo saber que el dispositivo en su interior está haciendo una compensación respecto a los offsets. Ok, bueno, básicamente aquí es la expansión a la idea que acabo de mencionar, donde se está diciendo que para la ecosonda el offset fue ingresado en la misma ecosonda, entonces por ende en HYPACK estoy ingresando para el offset vertical un valor de 0. En las ecosondas hay unas configuraciones en el tema de las opciones, donde principalmente vamos a prestar atención en el tema de registrar los mensajes específicos al dispositivo y eso que me genera pues poder visualizar el ecograma durante la edición. No todas las ecosondas tienen esa funcionalidad, pero pues digamos que la que sí la tienen permiten almacenar esta información. Ok, les voy a explicar rápidamente un poco del tema de los móviles en HYPACK. Entonces ya había mencionado que un móvil es un elemento que yo necesito traquear. Aquí solamente les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, si yo tengo un bote de levantamiento sencillo que tiene un GPS, que tiene una ecosonda, básicamente como todo está instalado en el mismo bote y todo está fijo en el bote, lo que yo tengo es un solo móvil. Pero pues ya había mencionado el caso que tenemos al lado derecho, donde tengo un pez remolcado. Para poder traquear ese pez remolcado, traquearlo de manera independiente al bote, necesito adicionar dos móviles en HYPACK. Y así sucesivamente habrán algunas configuraciones más complejas como las que ustedes pueden ver en las dragas de Tolva, que incluso podemos tener 3 móviles. Y eso pues dependerá de, digamos, del número de elementos que esté traqueando, porque si ustedes verifican el tema relacionado a las barcazas, y si yo estoy intentando posicionar varias barcazas en HYPACK, pues seguramente eso se verá representado a muchos más móviles. Dependerá, puede ser un móvil por barcaza. Ok, ya les expliqué un poco de la configuración básica de un GPS y una ecosonda. Voy a pasar para poderles dar un poco de tiempo a la parte práctica. Digamos que
Ahora lo que les voy a mostrar un poco son, o una explicación muy rápida de los diferentes dispositivos que tenemos en HiPAC, y de esa forma pues podríamos pasar a la parte, digamos, más práctica y que ustedes puedan ver algo más sobre, por ejemplo, la representación en 3D. Entonces aquí rápidamente, HiPAC tiene más de 300 controladores. Podríamos decir que incluso ese valor lo superamos eh, ya hace rato, porque incluso hay controladores específicos para clientes que pagan un desarrollo, o sea que pueden haber más controladores de los que ustedes visualizan en el listado. Entonces yo tengo una opción que dice reescanear el listado de drivers y él me va a actualizar la ventana con todos los drivers que están disponibles. Entonces, ya lo hemos mencionado, tenemos un drivers genéricos como el GPS, que podemos visualizar diferentes datos que me puede entregar un GPS común y corriente y en el estándar o enviando mensajes en el del estándar NMA. Aquí podemos también utilizar nuestro cliente, o hemos desarrollado lo que llamamos un cliente de Ntrip. Aquí les quiero pasar dos datos importantes, más allá de la configuración, porque ustedes pueden ver que ahí yo tengo que configurar la dirección IP o el nombre del servidor, el puerto, y la mayoría de veces un usuario y contraseña. Eso es cuando un servicio está funcionando. Aquí les voy a pasar dos datos para que ustedes los consulten más adelante, nos los voy a mostrar. Es lo que ustedes ven en la parte inferior. Ahí dice, hay una página web que dice RTK, bueno, o RTK2Go. Básicamente es una página que uno puede compartir. Es como un tema de correcciones colaborativas. Entonces, si yo tengo una estación base RTK y quiero que mi estación base RTK funcione a través de Internet o que genere correcciones a través de Internet, lo que yo puedo utilizar es este servicio de esta página web. Ellos me dan un acceso, yo envío las correcciones y el único requisito que ellos piden es que las correcciones tienen que ser públicas. Entonces yo puedo utilizar el servicio de ellos, pero básicamente cualquier persona que necesite la corrección va a poder acceder. Y de otra medida tenemos la herramienta que se llama Snip. Básicamente es un aplicativo que me permite crear mi propio servicio de correcciones por Internet. Entonces yo puedo conectar mi estación base y ya en mi bote de levantamiento, en mi dron, mejor dicho, en cualquiera de mis necesidades de correcciones, yo puedo utilizar este programa. Es un programa que se puede instalar en Windows y digamos que la versión gratuita me permite hacer unas cosas, es decir, conectar, por ejemplo, una estación base RTK y que las correcciones eh, se vean a través de Internet. Si ya quiero más funcionalidades, pues ya sería necesario pagar la función completa del software. Esta mañana les mencionaron un poco el tema de los sensores ambientales. Entonces, básicamente tenemos un driver, por ejemplo, para la sonda de GSI, la 6600, que me permite grabar varios parámetros y mostrarlos en tiempo real durante el levantamiento utilizando ventanas de series de tiempo. Bueno, este sería, no, sería la cantidad de datos, no son series de tiempo, sino son los datos, varios datos en la misma ventana. La interfase CBG, hemos hecho unas actualizaciones para la interfase CBG, donde básicamente ya se tiene mejor control sobre los diferentes estatus que maneja SVG. Ustedes ven que ahí están listados y por ende uno puede habilitar una alarma en el caso que desee. Principalmente en esta ventana o en los nuevos desarrollos de SVG está el tema de poder guardar los datos brutos para postprocesamiento con programas como Kinersha, que tal vez es algo que vamos a visualizar un poco en más detalle el día viernes. Tenemos un driver que nos permite hacer la reproducción tanto de datos monoas como multias. Ustedes pudieron ver que el proyecto Halifax tiene implementado un simulador. Entonces yo puedo utilizar esas herramientas para reproducir los datos colectados y poder practicar con las diferentes herramientas. Entonces es algo que ustedes tienen tanto monoas como multias.
Aquí hay un poco de la configuración típica del el Sontec M9, donde ustedes pueden ver que tenemos el driver del GPS y tenemos el driver del Sontec M9 que me permite mostrar la información de cada uno de los haces en una serie de tiempo y las profundidades de cada uno de los haces en tiempo real. Adicionalmente tengo otras opciones que me muestran el perfil y el traqueo del fondo en el caso de que necesite realizarlo. Para temas de la navegación segura, entonces tenemos drivers para poder instalar o conectar nuestro sistema de identificación automática o AIS como por sus siglas en inglés, donde podemos ver los diferentes blancos representados en la ventana de HiPAC. El tema de el calado dinámico, tenemos un driver específico para poder ingresar nuestra tabla de calado dinámico que será aplicada en tiempo real y que se almacenará la información del tiempo del calado dinámico en el archivo bruto. Aquí tenemos ese driver, también lo visualizaron esta mañana, entonces el driver eh, para poder recibir información de varios sensores o relacionados a temas de calidad de agua. Aquí ustedes pueden ver un mensaje en la parte derecha que entrega normalmente un equipo de GSI, donde ustedes visualizan varios parámetros separados por comas. Entonces yo lo que puedo hacer es agregar campos e ignorar campos en la configuración de este driver y puedo seleccionar la opción que dice aquí, ustedes ven que dice SMI, para que quede almacenado como un registro diferente y por ende utilizar el editor de magnetometría en este momento, que es el que utilizamos, para hacer el procesamiento y visualizar los datos. Bueno, este es un offset. El gen offset es un driver que me permite traquear otro punto de interés, no necesariamente el punto que está representado, por ejemplo, por la antena GPS o el punto de traqueo que yo he definido, sino lo que puedo hacer es traquear otro punto. Por ejemplo, en las dragas hay muchas veces que los operadores están interesados en los puntales o en lo que conocemos en inglés como los spots. Entonces, básicamente yo puedo decir desde mi punto de referencia a dónde se encuentra el spot y de esa forma lo voy a tener traqueado. El tema del driver de magnetometría que me permite configurar diferentes equipos y tener este tipo de ventanas donde se me ven las lecturas del gamma. Tenemos un driver que se puede utilizar o que ustedes pueden configurar para generar un simulador. Y básicamente tenemos otra encuesta, la vamos a hacer rápidamente, aunque creo que nuevamente me excedí un poco en la explicación. Sin embargo, creo que cumplí con todo lo que tenía propuesto y ahora vamos a mirar una parte práctica. Entonces rápidamente vamos a hacer una encuesta que les va a servir como de retroalimentación. ¿Me podrían confirmar si están viendo la encuesta o si les apareció? Ok, gracias por la respuesta. Entonces, aquí para que ustedes mientras van respondiendo, lo que quiero en la encuesta es que ustedes identifiquen qué es lo importante cuando estoy haciendo la configuración de los equipos. Digamos que identifiquen qué es lo más importante. ¿Me podrían confirmar si verdaderamente esta sí permite múltiples selecciones o si los deja seleccionar varias opciones? Ok, gracias. Solamente vamos a dar 2 minutos con el fin de poder pasar un poco más a la parte práctica. Para los que no les sirve la encuesta, recuerden que, o por ahí mencionaron que
era necesario tener la aplicación de Zoom instalada en el equipo. Ok, ya han pasado algo más de 2 minutos. Disculpas a los que no hayan podido terminar la encuesta, pero la voy a finalizar en este momento para poder explicar un poco de los resultados y que ustedes se lleven como una idea general cuando estamos configurando los equipos. Entonces aquí les estoy mostrando los resultados y básicamente ustedes ven que estoy indicando qué debe tenerse en cuenta cuando configuro los equipos. Entonces, Eh, inicialmente mencionamos los offsets, eh, por lo mismo que se explicó, la distribución espacial de mis sensores para hacerle esa corrección, aplicarle esa corrección. Vemos que también aquí está la operación del equipo y la forma como envía los mensajes. Mencioné, por ejemplo, la parte del GPS, que yo necesito que envíe los mensajes que necesita HiPAC, es decir, por ejemplo, el mensaje GGA ZDA. Ahí ustedes ven las interfaces. Mencioné, por ejemplo, las interfaces seriales, analizar muy bien si las interfaces seriales están bien configuradas o si tengo una interfaz en red. Es decir, hay que identificar cuál es la interfaz por donde se están enviando los datos. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, un GPS puede enviar información a través de puerto serial o puede enviar la información a través de red. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera, la configuración va a cambiar. El tema de los offsets, si los realizo en el dispositivo o los realizo en HiPAC. Cuando tengo conexiones en red, verificar que los dispositivos se encuentren en la misma red. Digamos que eso es importante porque en algunos casos no es posible la comunicación. La ubicación física del dispositivo también es importante porque recuerden que el estándar RS232 tiene una distancia límite y si de pronto yo estoy muy lejos, de pronto los mensajes no llegan. Y básicamente lo que quería que ustedes vieran con esto es que en la configuración debo tener en cuenta muchos elementos para que la configuración sea satisfactoria. Entonces, básicamente era esa parte. Ahora voy a mostrarles rápidamente una parte más práctica. Voy a detener aquí y vamos a ir ahora a HiPAC. Entonces, voy a cerrar esto rápidamente. Y recuerden que esta mañana les mencionaron que se tiene Halifax, que es un proyecto que nos sirve para verificar que todo esté funcionando. Entonces lo primero que va a hacer es crear un nuevo proyecto desde el menú archivo, nuevo proyecto, ejemplo, configuración. Entonces, al tener este ejemplo vacío, me voy a ir a la configuración de equipos. Y lo que voy a hacer ahora es, ustedes se dan cuenta que me aparece esta información. Esta configuración de equipos es la configuración de equipos que tenía Halifax, porque yo creé el proyecto teniendo el proyecto de Halifax abierto. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a nuevo y luego me voy a posicionar en bote. Entonces me voy a ir aquí y voy a buscar el driver del GPS. Permítame un segundo, hago aquí algo que necesito. Voy a verme el driver del GPS, lo voy a añadir, voy a seleccionar las funciones que me interesan, en este caso posición, digamos rumbo, velocidad. Voy a ir a la configuración del driver y verifico que tenga seleccionado el mensaje GGA, que es el mensaje de posición, y por ejemplo el mensaje de velocidad sería el BTG. Estos otros mensajes no los necesito, por ende los voy a desactivar. Y me voy a ir directamente ahora a la conexión de levantamiento. Entonces ustedes ven que aquí yo puedo, en la conexión del dispositivo, puedo seleccionar una interfaz serial. En mi ejemplo, aquí tengo corriendo un simulador. Esa interfaz serial está conectada en el puerto COM1 con estos parámetros. Entonces por eso es que lo puedo dejar de esa forma.
Cuando ya lo tengo de esa forma, recuerden que les mencioné que podemos utilizar la opción de prueba de puertos seriales y ustedes van a ver que básicamente me muestra que en el COM1 están llegando el mensaje ZDA y el mensaje GGA. Entonces, de esa forma ya hice una prueba de comunicación. Mi GPS está enviando datos a HYPACK. Adicionalmente, aquí en la opción, en la parte de opciones, tengo el programa WCOM32, donde yo puedo irme a la opción de puerto, abrir puerto y selecciono el COM1, donde ustedes ven que se abrió una ventana que me está mostrando los datos. Entonces, esta es otra prueba que yo puedo utilizar para poder verificar que hay comunicación entre mi sensor y mi computadora. Entonces, una vez he confirmado esos dos parámetros, ya puedo oprimir el botón que dice prueba dispositivo. Y de esa forma ahora HYPACK no solo está recibiendo los mensajes, sino que los mensajes se están interpretando. Lo que les mostré anteriormente era nada más que un mensaje bruto, una cadena de caracteres, separados por comas o datos separados por comas. Pero ya cuando yo visualizo esta información en HYPACK, eso indica que estoy interpretando la información de manera correcta. Adicionalmente, si yo tengo una configuración en red, aquí también estoy ejecutando un simulador de datos de GPS en red. Yo selecciono aquí donde dice tipo de conexión en red. Y para mi ejemplo estoy utilizando el protocolo UDP. La dirección IP es la que nosotros conocemos como localhost y básicamente los datos se están enviando al puerto 1100. Entonces, teniendo en cuenta eso y como he configurado una opción de red, ya tengo habilitado la opción que dice prueba de red. Entonces, aquí en la opción de prueba de red, al tener un protocolo UDP, es decir, que se está enviando a todos los dispositivos conectados en el medio, le puedo dar a la opción que dice conectar UDP. Y de esa forma ustedes ven que aquí en este campo se está mostrando nuevamente que se está enviando el mensaje ZDA y el mensaje GGA. Bueno, ahí a rato no sé el mensaje GGA porque digamos que se están enviando al mismo tiempo, pero lo importante aquí es visualizar que están llegando datos, yo los puedo entender esos datos y adicionalmente ver aquí dice cuántos mensajes he recibido. Entonces, esta es otra de las pruebas que yo tengo para poder verificar que si llegan datos a HYPACK. Nuevamente, si esos datos llegan, en este ejemplo, HYPACK los está interpretando, porque yo le dije cuál era la dirección IP desde donde venía la información y cuál era el puerto de red desde donde, a donde se está enviando la información. Entonces, en el ejemplo es la dirección 127.0.0.1 con el puerto 1100 y por eso es que HYPACK lo está interpretando. Así sucesivamente haría yo para todos mis dispositivos. Pero digamos que en este ejemplo, más allá de esta parte y con la teoría que les he presentado, voy a pasar a la parte de los offsets, que es la parte que, digamos que les quería mostrar ya como para finalizar. Entonces voy a ir aquí a la parte de equipos, voy a incluir, por ejemplo, una parte de high sweep y apenas entro a la sección de high sweep me aparecen listados diferentes equipos. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger una cosonda, esta Reason T50, le voy a agregar. Entonces ustedes ven que he agregado un dispositivo de posicionamiento, he agregado un dispositivo que me entrega profundidades y seguramente diría que de pronto es posible que me falte un dispositivo para medir los sensores de movimiento o los movimientos del bote, perdón. Entonces podría ser este IX Blue, digamos, con protocolo TCP. Entonces tengo tres sensores, todos los sensores están conectados al mismo móvil porque todos los equipos están físicamente en el mismo móvil, ¿sí? Es decir, no tengo ningún elemento que vaya a ser traqueado o que necesite ser traqueado de manera independiente. Todo eso tiene una instalación física que no se va a mover con respecto al bote. Entonces, una vez tengo esto, el objetivo pues sería hacer la misma configuración de la conexión como les acabo de mencionar, pero les voy a mostrar la sección de offsets. Entonces, cuando yo paso a la sección de offsets, ustedes van a ver que ahora me aparece
además de los campos que teníamos habitualmente, me aparece un bote que me permite con el clic izquierdo rotar la representación o la imagen que estamos visualizando. Entonces, de esa forma, cuando yo vaya a ingresar los offsets van a ir apareciendo aquí. Entonces vamos a empezar con el GPS. Voy a hacer un ejemplo. Ustedes ven que ahí está definido mi punto de referencia. En este caso diríamos que, bueno, tal vez ese no es el centro de gravedad, ese es el centro del bote. Y pues digamos que voy a empezar con eso. Entonces, si voy aquí a donde hice la opción bote y aquí están las opciones de presentación del bote, yo puedo decir que puedo cambiarle la posición a esta presentación. Entonces vamos a decir, a ver, pongámosle, a ver si con 3 metros, pongámosle 5 metros. Con 5 metros he cambiado la posición del bote y de esa forma podríamos decir que ahora sí está un poquito más cerca del centro de gravedad. Esto es solamente para que nos ayude un poco más, porque al fin y al cabo es el punto de referencia, es desde donde vamos a medir todos. Es decir, lo que acabo de hacer es solamente para propósitos de visualización. Entonces ahora me voy a ir al GPS y en mi ejemplo voy a decir que mi GPS está hacia adelante 3 metros. Eso quiere decir que como está delante de mi punto de referencia va a ser un valor positivo. Adicionalmente voy a decir que va a estar hacia la izquierda, es decir, hacia el lado de babor. Entonces voy a decir que está 2 metros hacia babor. Y por último, mi GPS obviamente va a estar por fuera del agua. Voy a decir que está a 2.5 metros por fuera del agua, perdón, tiene que ser un valor negativo. Entonces, como ustedes pueden notar, lo que ha hecho HYPACK es ubicar el GPS. Ustedes ven que hay una representación de una flecha o el símbolo de una flecha que representa mi GPS y además aparece el nombre. Entonces, desde mi punto de referencia, él indicó que estaba 3 metros hacia adelante. Ustedes pueden ver que dice 3 metros hacia adelante, que dice que está 2 metros hacia babor por el valor negativo y dice que está 2.5 metros desde la superficie del agua y por ende obtuvimos esa ubicación. Entonces, ahora vamos a tomar la ecosonda y ahora va a decir que la ecosonda está al otro lado. Entonces la ecosonda, vamos a decir que está hacia estribor unos 3 metros. Ustedes ven que automáticamente me representa la posición. Vamos a decir que está detrás de mi punto de referencia, entonces menos 2 metros. Y por último, la ecosonda respecto a la superficie del agua, que es mi referencia vertical, voy a decir que está 1 metro sumergida. Entonces sería el valor de 1. Cuando ya tengo esto, si digamos mi bote o la representación de mi bote está muy grande, yo puedo modificar esa representación yendo nuevamente aquí a las opciones de bote. Ustedes ven la escala, voy a ver si de pronto un valor de 0.5 me permite ver algo como más lógico, tal vez 0.3. Entonces de esa forma ahora sí tengo una representación, digamos, de mi bote. Bueno, pueda que la ecosonda aparezca afuera, pero digamos que lo importante es que ustedes vean que es posible hacer esa modificación. Incluso esta forma de bote yo la puedo crear. Hay un editor en específico donde yo podría crear mi bote como tal o ajustar el punto de referencia y demás. Cuando ya tengo esto, el objetivo, como pueden notar, es identificar mi punto de referencia. Si ustedes se dan cuenta, a mi sensor de movimiento no le apliqué offsets, porque esta es una configuración típica. Hay sistemas donde se recomienda instalar el sensor de movimiento lo más cerca del centro de gravedad del bote y como está lo más cerca del centro de gravedad del bote, en muchas configuraciones se usa ese punto como el cero o mi referencia. Eso quiere decir que todo lo mido desde ahí. Siempre y cuando, digamos que el sensor de movimiento se encuentre sobre la línea de agua, que digamos que ese puede ser un caso. Eso quiere decir que pueda que sea mi centro de referencia para el campo de estribor y adelante, pero ese sensor de movimiento pueda que no esté exactamente en la línea de agua, puede estar, digamos, más arriba. Y si, digamos, está más arriba 20 centímetros, puede ser, por ejemplo, menos 0.2. Entonces, de esa forma de mi referencia,
mi sensor de movimiento se encuentra a 20 centímetros o un poquito más arriba, o la zona desde donde se mide el sensor de referencia se encuentra más arriba que la superficie del agua. Eso, digamos, en el tema de los sensores de posición. Ahora miremos, por ejemplo, para el ecosonda. Voy a ir a la ecosonda y ustedes van a ver que, recuerden que las ecosondas, después de realizar la prueba de parcheo, obtenemos esos offsets de alineación. Entonces ustedes pueden ver que si yo aplico, por ejemplo, voy a intentar mostrar aquí una vista superior para que le presten atención a la figura que representa la ecosonda. Si le pongo un offset de guiñada de, no sé, 15 grados, ustedes ven cómo se aplicaron esos 15 grados en la guiñada. Ahora si me voy aquí a una vista lateral y si le aplico un offset de balanceo, por ejemplo, los estoy exagerando mucho para que ustedes puedan identificarlos de mejor forma. 35 grados, ustedes ven que está cabeceado 35 grados. Y lo mismo si me voy a la parte de atrás para el tema del balanceo y le aplicamos unos 20 grados de balanceo, uno puede visualizar con una figura si verdaderamente mi sistema más o menos se ve instalado así. Es decir, que tengo esa posibilidad y de visualizar en tiempo real y en 3D la alineación final de mi sistema multi-as. Entonces, esta representación también se puede ajustar, es decir, que si yo tengo una forma, voy a hacer el cambio de algunas de las formas que tenemos aquí. Ustedes ven que en este momento tengo que seleccionar el driver de la ecosonda y yo puedo ir aquí a la opción examinar y básicamente seleccionar, por ejemplo, esta, donde ustedes ven que ahora la ecosonda está siendo identificada a partir de un avión. Y así sucesivamente tengo otras formas otras formas ya predefinidas en esta carpeta, o si no puedo crear más a partir de los editores para representar mis dispositivos. Por último, para finalizar, cuando ya he terminado la configuración de mis offsets y lo he podido verificar a partir de la representación en 3 dimensiones, puedo ir a la pestaña que dice todos los offsets, en donde ustedes van a encontrar listados los offsets, listados los dispositivos y los offsets de cada uno de los dispositivos, para que ustedes puedan confirmar si la configuración fue correcta o si tienen que hacer algún cambio. Entonces, pues básicamente creo que me pasé un poco el tiempo, pero yo creo que alcanzamos a cubrir todo el tema. Espero les haya sido de mucha utilidad todo lo que se les mostró. Si tienen una duda más allá de lo que se puso en el panel de preguntas y respuestas, nos pueden enviar la información, nos pueden contactar. Y, y pues los esperamos en las próximas sesiones. Recuerden que vamos a tener sesiones en el día de mañana. A las 9 de la mañana es la sesión, 9 de la mañana, hora Bogotá. Y a las 2 de la tarde nuevamente la hora Bogotá. Así hasta el día viernes. Por último, al momento de cerrarse esta sesión, a ustedes les va a aparecer una encuesta. Los invitamos a que la respondan. Les va a salir una ventana emergente en la encuesta. Y pues espero que, por último, agradecerles la participación y los esperaríamos el día de mañana.